tiene algunas características importantes. Va a depender del molde para incorporar los nucleótidos, que siempre son complementarios. Se requiere de un cebador para que deje el extremo 3' hidroxilo libre. La dirección de la síntesis o replicación se hace siempre en sentido 5'3'. ¿Ok? Y el sustrato que se va a añadir es un desoxirribonucleótido, pero en forma de trifosfato, para que se produzca el alargamiento de la cadena. Esto se tiene que producir y tiene que replicarse todo el ADN en 6 a 8 horas, por lo tanto que la replicación del ADN tiene que ser hecha por enzimas como la DNA polimerasa, que tengan una alta fidelidad y una alta procesitividad. ¿Qué significa que tengan una alta fidelidad? Que incorporen los nucleótidos sin errores, que no se equivoquen. Donde hay adenina, pongan la timina, donde hay guanina, pongan la citosina y así. ¿Correcto? Y no lo haga lento, sino lo tengan que hacer rápido, ¿no? Que tiene que tener una replicación con una alta procesitividad continua y sin interrupciones para poder cumplir todo el proceso de la replicación en el tiempo correspondiente. ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esa manera es que se produce la replicación del ADN. Ahora, en las bacterias, la replicación en las procariotas es muy sencilla o mucho más sencilla porque, como les comentaba, comienza a partir de un solo punto de origen, ¿verdad? Y existen solo 3 tipos de DNA polimerasas que participan en la replicación en las procariotas, que son la DNA polimerasa de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. La DNA polimerasa de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3 van a participar en la replicación del ADN que incorpora los nucleótidos, es la DNA polimerasa de tipo 3, y la que va a eliminar lo que son los ARNs y va a poder unir son la DNA polimerasa de tipo 2 o la DNA polimerasa de tipo 1. Entonces, ¿quién tiene más procesatividad y velocidad de estas 3 DNA polimerasas? Es la DNA polimerasa de tipo 3. Por eso que es la que incorpora los nucleótidos en la replicación. Ahora, a pesar de que hay una alta fidelidad y procesatividad, normalmente después de una determinada cantidad de nucleótidos que se va colocando, la DNA polimerasa se equivoca. Entonces, donde ponía que timina, teníamos una timina, y tenía que poner adenina, le puso una guanina. Entonces, hay una equivocación. Como estamos viendo aquí, la cadena molde, entonces acá tenemos una guanina, y lo que tenía que colocar era una citosina. Pero ha puesto una. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que estas DNA polimerasas tienen una actividad de proofreading, que a medida que van incorporando los nucleótidos, hacen simultáneamente la lectura para ver si están incorporando correctamente los nucleótidos, y estas tienen una actividad que se llama exonucleasa 3'5', que es de tipo corrector. Entonces, cuando ven que un nucleótido se ha incorporado de manera errónea, ellos mismos cortan y eliminan el nucleótido que no corresponde e incorporan el nucleótido que es el que corresponde en la síntesis del ADN. Así como tiene una actividad exonucleasa 3'5', la DNA polimerasa 1, la DNA polimerasa 1 también tiene una actividad de tipo exonucleasa 5', 3'. Entonces ahí tiene que la DNA polimerasa 3 en las bacterias empieza a incorporar todos los nucleótidos. Se equivoca. Entonces viene que la DNA polimerasa 1 y hace la lectura y dice: acá está equivocado, cortamos y repara simultáneamente, ¿ok? De manera simultánea. Ya sea si es por la cadena 3'5' o al revés en la 5'3'. Entonces, en los procariontes, más o menos la replicación es más sencilla. Lo que se conoce son un solo punto de origen de la replicación. Hay proteínas que reconocen ese punto de origen de la replicación, se unen a ese punto de origen, forman un complejo de replicación, y producto de estas proteínas que se unen aquí viene esta enzima que es la helicasa, que cuando está activa rompe los puentes de hidrógeno, y al romper los puentes de hidrógeno va
va haciendo una horquilla de replicación. Tal vez todos han jugado en algún momento con un pabilo y lo han abierto así, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lo abren así, se forma como una horquilla. Esa es la horquilla de la replicación. Ahora, para que ocurra esto, la tensión de sus manos sería lo que están cortando los puentes de hidrógeno. ¿Qué pasa si ustedes abren el pabilo y lo sueltan? Se vuelve a enrollar. Pero yo tengo que tenerlo abierto, ¿sí? Lo mismo ocurre aquí. Aquí ocurre, como tiene que esto estar abierto, hay estas proteínas SSB, que son las proteínas desestabilizadoras de la hélice. Se va abriendo y se van colocando proteínas que van manteniendo la horquilla abierta. ¿Okay? Y esas proteínas se llaman proteínas desestabilizadoras de la hélice. Una vez que ya se ha abierto y se ha formado la horquilla, entonces aquí la primasa elabora un primero cebador, ¿correcto? Y empieza entonces la DNA polimerasa 3 a incorporar los nucleótidos de manera continua 5'3'. Pero en el otro lado, ¿qué va ocurriendo? Va incorporándolo en sentido 5'3', pero por fragmentos. Entonces acá hay un cebador, termina de replicar aquí, genera otro cebador, termina de replicar aquí, genera otro cebador y así sucesivamente hasta que se termine de sintetizar la cadena discontinua. Cuando se termina de sintetizar todo, yo tengo que tener dos cadenas que solamente tengan ADN. Pero acá, ¿cuál es el problema? El problema es que no solamente va a haber ADN, sino aquí va a haber un pedazo de ARN y aquí van a haber miles de pedazos de ARN, ¿correcto? Entonces yo tengo que eliminar los ARN. Entonces viene la DNA polimerasa de tipo 1, retira los ARNs, este hueco que queda, coloca los nucleótidos que faltan, y luego viene una enzima que se llama la DNA ligasa y liga o sella los fragmentos. Y de esta manera entonces tenemos cómo se van sellando y se van eliminando el RNA para que finalmente, obviamente al final solamente se tenga ADN. ¿Okay? Entonces, ahora viene algo que es muy interesante. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba que en los telómeros hay una parte más larga y otra parte más corta? Eso ocurre ¿por qué? Porque como se saca la ARN, ya no se llena ahí. Entonces una parte quedará más larga y otra parte quedará más corta. Y lo mismo ocurre en la otra. ¿Entienden? Bien. Entonces, ahora, en el caso de los eucariotas, nosotros la cosa es un poquito más compleja. Pero no vamos a explicar todo el proceso porque nos vamos a marear un poquito. Pero no es tan complicado. ¿Okay? Ese es igual en procariotas. ¿Por qué nos damos cuenta que esto es en procariotas? Porque está participando la DNA polimerasa 3. ¿No? Entonces decíamos que hay una nueva cadena que se va a sintetizar a partir de un punto de origen. Esa horquilla de la replicación, ¿no?, se forma porque hay proteínas que reconocen el punto de apertura, activando la enzima helicasa para que rompa los puentes de hidrógeno y esto se siga abriendo. ¿Okay? Luego va a venir el primer o cebador que se va a unir para dejar el extremo 3' hidroxilo libre y la DNA polimerasa 3 empiece a incorporar los nucleótidos. Luego en el otro lado van a haber necesarios varios primers porque los fragmentos se hacen, perdón, la síntesis se hace por fragmentos. ¿Correcto? Ahora bien, una vez que se produce la replicación de manera continua y se produce la replicación de manera discontinua, igual cuando ustedes hacen este juego de abrir el pabilo y lo van abriendo, cada vez que van abriendo más, se le hace más duro, ¿verdad? ¿Y por qué se le hace más duro? Porque arriba se superenrolla, ¿verdad? ¿Sí? Giran, abren esto y arriba esto se va enrollando, muy fuerte. ¿Ok? Y entonces para que sigan abriendo ustedes se hacen con la mano así, ¿no? Le dan vueltas y se sigue abriendo, se sigue siendo abriendo. Lo mismo ocurre en el ADN. Entonces va a haber un superenrollamiento aquí. Ese superenrollamiento que hace que impida que la helicasa siga avanzando, ¿no?, se facilita porque aquí hay una enzima que se llama la girasa.
la girasa, que es una topoisomerasa de tipo 2, que lo que hace es corta una de las cadenas y al cortarlo esto se desenrolla y vuelve a pegarlo y entonces esto sigue hasta que esto se superenrolla, la girasa sigue cortando y así hasta que se termina todo de replicar. Y al final vamos a tener RNAs que son sacados por la DNA polimerasa 1 y los huecos sellados por la misma DNA ligasa, ¿okay? Y unidos por otra enzima que es la DNA ligasa, ¿no? La DNA ligasa junta o une y la DNA polimerasa 1 remueve los ARNs y rellena los nucleótidos que faltan. En el caso del ser humano la cosa es un poquito más complicada, porque en el caso de las bacterias ustedes saben que el ADN está desnudo, y se llama desnudo porque está libre de ¿qué? De histonas. En el ser humano no, en el ser humano nuestro ADN está asociado con estas estructuras que son las histonas. Entonces, cuando se produce la replicación del ADN en los humanos, se forma también esta horquilla de replicación, ¿okay? Que ya vamos a ver cómo es que se reconoce la horquilla de replicación y cómo se produce la activación. Pero aquí lo interesante es que los nucleosomas, o sea, lo que vendrían a ser este complejo de proteínas, generalmente se van a ir en la que va a haber un patrón de hebras, que es la hebra que sirve de patrón a la hebra conductora, es la que queda con las histonas viejas, y tiene que haber síntesis de nuevas histonas, ¿ya? Pero las histonas viejas, o parentales o ligas, son las que van a presentarse en la hebra o van a estar en la hebra conductora. La hebra patrón de la hebra retardada va a ser la que tiene las histonas nuevas. Esa es la única diferencia.